Hola, soy Florencia Báez Damiano y hoy tenemos el placer de recibir en el edificio del Molino a Elvira Narvaja de Arnoux. Muchas gracias. Gracias a vos, Florencia, por habernos invitado a este ciclo que a todos nos entusiasma. Bueno, Elvira no requiere mayor presentación, pero sí es importante decir que es la referente en Argentina de la glotopolítica, que creó la cátedra Semiología y la maestría en Análisis del Discurso, dos espacios sumamente importantes para nosotros que estamos en esta perspectiva. Así que bueno, lo primero que quiero preguntarte es ¿cómo y qué te llevó a la glotopolítica y al análisis del discurso y quiénes te influenciaron en esta perspectiva? Bueno, viste que siempre uno tiene que hablar de los espacios de formación, ¿no es cierto? Y sobre todo a mi edad lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Es decir, tengo que un poco retroceder a lo que sería la segunda mitad de la década del 60, del siglo pasado, una década bastante convulsionada, ¿no? Y los aprendizajes que hacíamos, los hacíamos en las aulas universitarias y después en otros espacios universitarios o no, que eran los espacios de las luchas políticas, de esa etapa. Y todos realmente nutrieron nuestras reflexiones. En las aulas universitarias, nosotros teníamos, por un lado, muchos profesores que ya se habían introducido en el estructuralismo, otros que eran discípulos de Amado Alonso y que tenían la tradición filológica y estilística, ¿no? Y otros que trabajaban ya en aportes más recientes, en ese momento, de la teoría literaria, ¿no? Entonces, todos ellos nos fueron formando. Las clases de Anita Barrenechea en el curso de ingreso y después en la cátedra de gramática, fueron para mí importantes. Yo incluso después fui profesora de gramática también y amé esos artefactos que son los textos gramaticales y quise estudiarlos desde la glotopolítica. Y en relación con esa tradición filológica del Instituto de Filología, por un lado, recuerden que fue fundado por un acuerdo, a partir de un acuerdo entre Menéndez Pidal y Rojas, ¿no es cierto? Y entonces eran dos personajes muy sensibles a las identidades nacionales, a todo lo que era la historia, ¿no es cierto? Y ellos tuvieron su impronta en ese instituto. Y en relación con la tradición filológica y la tradición estilística, ellas nos ayudaron, pienso, a reflexionar históricamente sobre la lengua, que era muy propio de toda esa corriente, que era la corriente de la lingüística española. Y también a ir comprendiendo, podemos decir, las formas de semiotizar la subjetividad, a lo que personas como Vallée eran muy sensibles y toda esa estilística no llegaba. También a algo que después he pensado mucho, que es el atender al detalle que es una entrada original a los textos que permite un poco empezar a entrever el conjunto, ese detalle, y que para mí fue muy útil cuando abordé escenas glotopolíticas, por ejemplo. Y también a ver las gramáticas como intervenciones en el espacio del lenguaje. Es decir, todos esos elementos aparecían de una u otra manera en las clases y en esos diálogos, ¿no? Y lo que yo me refería afuera, ¿no es cierto? Piensen que es la época del Mayo 68, es la época del Cordobazo, es la época de la CGT de los argentinos, ¿no es cierto? También en el 68 fue la revolución de Velasco Alvarado, que a nosotros nos conmovió mucho, porque era un momento bastante peculiar en Latinoamérica, ¿no es cierto? En el cual se pensaba la cuestión indígena desde otro lugar, ¿no es cierto? Como lo hacía Velasco Alvarado y como lo hicieron muchos de los lingüistas que hicieron la escuela sociolingüística peruana, gente notable, ¿no es cierto? Entonces todos esos elementos incidían en los debates nuestros, ¿no es cierto? Eran debates políticos, pero que también interrogaban
los aspectos científicos. Piensen también que en ese momento la Facultad de Filosofía cobijaba las carreras de Psicología y de Sociología. Es decir, que nosotros teníamos compañeros que venían de esas dos carreras, ¿no? Y con ellos los de letras teníamos que debatir y ponernos a tono y interrogar las teorías del sujeto, la teoría de la historia y todas las cosas por el estilo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esa fue una etapa de formación muy intensa, pero ligada a todo esto, ¿no es cierto?, que se estaba jugando en ese momento. Y después como joven egresada, ¿no es cierto?, como joven egresada, que mi primer trabajo de investigación fue el estudio más o menos de las formas de enseñar el castellano en comunidades indígenas, ¿no?, tendiendo a establecer métodos adecuados, ¿no?, para esa enseñanza del castellano. Entonces era, como ves, un tema que estaba ligado también a todos esos movimientos, ¿no?, de liberación que se estaban dando, es decir, uno se interrogaba sobre esas cosas. Y después yo continué eso con un trabajo sobre políticas lingüísticas, específicamente sobre políticas lingüísticas, porque me di cuenta que el problema era político más que pedagógico, que ahí se jugaban otras cosas, ¿no? Y entonces, bueno, en eso de políticas lingüísticas también se debatían temas que son temas que después reaparecieron, que era el problema de la enseñanza del portugués. Es decir, si buscábamos la unidad latinoamericana, la enseñanza del portugués era para nosotros fundamental, para poder dialogar con el otro, ¿no es cierto? Pero ahí había grandes debates, porque estaban los que decían, bueno, en realidad lo que vamos a hacer es darle instrumentos a la burguesía brasileña para que avance sobre nuestros países, claro. Y otros que decíamos, no, es establecer lazos solidarios con nuestros hermanos brasileños. Es decir, bueno, pero los debates ahí estaban y por eso impregnaban un poco todas las discusiones. Y bueno, y también otra experiencia para mí importante en ese momento, estamos hablando siempre anterior al proceso, fue la cátedra paralela que abrió Luis Prieto, que se llamaba Lingüística y Semiología. Y piensen ustedes que Luis Prieto ocupaba la cátedra de Saussure en Ginebra, claro. Y él había venido a la Argentina en su año sabático. Entonces el año sabático era un año muy convulsionado, pero él era un tipo que amaba la política, entonces estaba fascinado, ¿no?, fascinado con estar con nosotros, y ahí organizó esa cátedra, y en esa cátedra a mí me tocaba el módulo de Sociología del Lenguaje, que fue la materia que tuve en filo. Claro. El módulo ese lo tenía yo que desarrollar. Bueno, y ahí los diálogos fueron interesantes con los otros miembros de la cátedra, porque no solo Prieto, que estaba en ese momento pensando toda la teoría acerca de la pertinencia, sino que estaba Ana María Netol, que daba la parte de análisis de discurso, estaba Emilia Ferreira, Celia Jakubowicz, que daban la parte de psicolingüística, estaba Elida Lois, todo lo que es la crítica genética, estaba Gabriel Bess, Alfredo Hurtado con el generativismo, es decir, que estábamos ahí viendo cómo se renovaba en eso que llamaba, y que después fue un poco trágico, la primavera roja, es decir, donde queríamos poner de pie a la universidad y actualizarla y todos esos elementos importantes. Bueno, esas fueron experiencias de formación fuertes, ¿no es cierto? Después, en el 74, Otalagano nos dejó fuera de la universidad, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, ahí yo inicié una estadía en Francia, y también ahí fue importante en la formación. Es decir, por un lado, porque yo encontraba en Francia todos los libros que había estado buscando desesperadamente en Buenos Aires, siempre estábamos arañando la bibliografía, bueno, ahí pude encontrar cantidad de cosas, ¿no es cierto? Cantidad de cosas, sobre todo buscaba yo sobre políticas lingüísticas, entonces todas las políticas lingüísticas en el campo francófono, por ejemplo, ahí descubrí la Escuela de Quebec en Canadá, que para mí fue muy importante, con las categorías de ordenamiento lingüístico, ¿no? Es decir, para mí fue eso importante. Ahí leí por primera vez a Calvé, que había escrito su libro sobre lingüística y colonialismo, ¿no? Creo que era ese el título, algo pequeño tratado de glotofagia, me parece que era el subtítulo. Y al mismo tiempo yo cursaba seminarios de análisis del discurso. Y entonces ahí tuve docentes excelentes como Régine Robin, Claudine Normand, Denise Maldidier, que se dedicaban y que hacían un trabajo netamente interdisciplinario. Régine Robin, por ejemplo, venía de la historia, ¿no es cierto? Y entonces ahí articulaban historia y lenguaje, y
y también me pusieron en contacto con que era la teoría de Michel Pechet, ¿no es cierto?, ahí en ese momento. Así que fueron aprendizajes muy fuertes, ¿no? Y pienso que lo que podemos llamar, porque uno aprende permanentemente, la formación es continua, pero lo que podemos llamar como algo, un cierre de esta primera etapa, es cuando puse en marcha la colección Hachette, que después fue Edicial, Hachette Universidad, y sobre todo Lengua, Lingüística y Comunicación, ¿no es cierto? Y también habría otra sección más sociológica. Y logré publicar más de 60 volúmenes, lo que para la Argentina era algo importante. Y entonces, ¿qué pasó con esa colección? Es decir, lo que yo quería era, por un lado, publicar textos que fueran presentación de problemáticas y análisis concretos, y por el otro lado, mostrar lo que el país había producido en el campo de la ciencia del lenguaje. Esos eran los dos ejes. Por eso, entonces, se fueron publicando esos textos. Piensen que el de Menguenó se publica en el 80. En el 80 sale el libro de Menguenó sobre el análisis del discurso. Y bueno, y todos los otros libros que eran también del mismo estilo. Ahora, el problema que planteaba eso era el problema de la traducción que además a la cual yo me dedicaba con correcciones, etcétera. Pero para eso necesitaba traductores expertos, no solo en traducción, sino sobre todo en la ciencia del lenguaje. Entonces, bueno, ahí participaron Enrique Pesoni, Nicolás Bratisevich, María Luisa Freire, Emma Gregores, bueno, una serie de personas que estaban capacitadas para hacer esas traducciones. Lucila Castro, que hizo la traducción del manual de Menguenó. Y eso me permitía a mí ponerme en contacto con un campo muy amplio, porque yo estaba ahí en la búsqueda, ¿no es cierto?, la selección y en todo eso. Y es lo que de alguna manera me marcó en esta idea del análisis del discurso como un campo académico que integra las distintas disciplinas que enfocan la discursividad, ¿no es cierto? Un poco eso iba surgiendo a partir de leer textos de distintos autores, como Carrato Recchioni, es decir, textos muy interesantes y todos los otros que después no cuajaron en la colección, ¿no? Bueno, y de la parte argentina, piensen que ahí se publicaron el texto de Altamira y Sarlo sobre sociedad y literatura, textos de Brato, textos de Traversa, bueno, textos de La Bandera, textos de Barrenechea, es decir, que era un deseo de ir construyendo el hilo histórico también, ¿no es cierto? Entonces, bueno, creo que eso es más o menos lo que yo puedo pensar de la etapa de formación fuerte mía, claro, que es esa. ¿Y qué momentos o en qué circunstancias te acercaste más a la glotopolítica o te permitieron reflexionar más sobre esta perspectiva? Bueno, es decir, vos pensás que si yo empecé con las comunidades indígenas y con políticas lingüísticas, yo ya estaba inmersa en el campo, ¿no es cierto? No estaba el campo definido como ahora, pero yo ya estaba desde mi juventud en esto, ¿no es cierto? Pero lo que más incidió, yo creo, son lo que llamamos intervenciones semiótico-pedagógicas y glotopolíticas, ¿no es cierto? Que eso nos obligaba a pensar permanentemente, ¿no?, la realidad del país, cuáles eran los requerimientos de la sociedad en ese momento, cómo nuestro actuar podía incidir, ¿no es cierto?, incidir en la sociedad, ¿no?, a través de todas las políticas que hiciéramos sobre los lenguajes. Piensen ustedes que yo venía de esa formación que les he dicho, que era una formación donde había un compromiso del intelectual y del universitario respecto de la sociedad, ¿no es cierto? Y ese compromiso estaba muy, muy presente. Entonces, la primera experiencia para mí fundamental fue semiología y análisis del discurso, ¿no es cierto?, que se inició con la apertura democrática. En ese momento se había creado el ciclo básico común, que quería garantizar el ingreso irrestricto y la masividad de la enseñanza, ¿no es cierto?, lo que nos obligaba a pensar aspectos pedagógicos y también todo lo que tenía que ver con la actualización del conocimiento en las aulas universitarias, ¿no? Y pensar también en algo que era importante en ese momento, que era lo interdisciplinario, porque nosotros recibíamos estudiantes que cursaban después distintas carreras. Entonces, lo que le enseñábamos tenía que realmente servirles a esos chicos para manejarse también en sus propios ámbitos,
Entonces fue un esfuerzo considerable, fue una cátedra masiva, más de 100 docentes, no sé cuántas sedes, no sé cuántas comisiones, era un trabajo realmente impresionante, épico, es decir, fue la etapa tal vez fundamental de mi vida, porque ahí me entregué con todo a esa locura, ¿no? Y ahí surgieron lo que podía surgir como material didáctico, que eran los cuadernillos, Claro. que eran textos muy, muy precarios, pero que tenían la virtud de que otros docentes en otros lugares, en otras universidades, recortaban, pegaban, hacían cambios, se fueron distribuidos así, ¿no? Y llegaron a muchísimos lugares, ¿no es cierto? Entonces esos cuadernillos iban tomando lo que eran para nosotros los temas centrales en ese momento, que era todo lo que era la comunicación, el signo, la enunciación, la polifonía, cohesión y coherencia, implícitos, ¿no es cierto? Estructuras estilísticas, retóricas, etcétera, es decir, toda una serie de esos temas centrales. Y esos temas ocupaban la primera parte de los cuadernillos. Y en algunos casos eran textos teóricos que se hacían, ¿no? Y en otros casos eran recortes, traducciones, es decir, que se iban presentando, ¿no es cierto? Esa era una primera parte, ¿no? Después una segunda parte planteaba en general temas que se veían desde distintas perspectivas, porque también pensábamos en los alumnos de antropología, de historia, etcétera, ¿no es cierto? Por ejemplo, la escritura, o la metáfora, o la polémica, ¿no es cierto? Es decir, que iban apareciendo, o la ideología. Claro. Es decir, temas que obligaban a verlo desde distintos lugares. Después, una parte de los cuadernillos eran las prácticas, ¿no? Que podría ser, o las prácticas, como, qué sé yo, el afiche, el manifiesto, la historieta, prácticas y géneros, ¿no es cierto? O como práctica la lectura del diario, por ejemplo, ¿no es cierto? No sé si sí, el afiche, bueno, distintos temas que iban apareciendo. Y la cuarta eran las actividades en las cuales los docentes intervinieron muchísimo. Y en esas actividades estaban, por un lado, las actividades ligadas a los temas teóricos, pero también los textos que suministrábamos, que buscaban recuperar también la memoria histórica. Entonces, por ejemplo, aparecía Malvinas, ¿no es cierto? Aparecían los golpes de Estado, aparecían los proyectos emancipatorios de distintos momentos de América Latina, ¿no es cierto? Aparecían, qué sé yo, textos de poesía, como alguno de Darío, por ejemplo, ¿no es cierto?, donde plantearan los temas políticos, es decir, o de Guillén, iban apareciendo esos textos, además de otros, ¿no es cierto?, que nos servían para el desarrollo de los temas teóricos, pero también ahí era importante, porque en ese momento la universidad se planteaba, por un lado, que la universidad debía ponerse de pie, ¿no es cierto?, y la Universidad de Buenos Aires lo tenía que hacer, y al mismo tiempo que esos estudiantes tenían que conocer aspectos fundamentales de su propia historia. Entonces, bueno, esa fue una experiencia, como yo te digo, una intervención que para mí fue de gran peso, de gran peso. Después la otra fue para mí también importante y desde el punto de vista glotopolítico, así que incidió más, que es la maestría en Ciencias del Lenguaje de Joaquín B. González. Yo ahí en el Joaquín B. González había entrado, me había ofrecido Barrenechea el puesto de, ella no estaba ahí, pero le habían preguntado quién podía hacerse cargo de eso, el puesto de profesora de gramática, ¿no? Entonces yo volví otra vez a la gramática. Que siempre me gustó por razones que no logro definir muy bien, pero que después le encontré la vuelta analizando las gramáticas en la historia, ¿no es cierto? Eso me vino bien. Pero bueno, entonces entro como profesora de gramática y después me eligen como jefa del departamento de castellano, literatura y latín, ¿no? Bueno, y ahí diste un discurso inaugural de la glotopolítica. No, eso fue cuando festejamos los 10 años. Ahí fue, a los 10 años. El gran discurso fue ahí. Bueno, y entonces ahí como directora yo quería llevar cierta dinámica universitaria al profesorado. Entonces, bueno, organizamos el claustro de estudiantes en nuestro departamento. Y empezamos a encontrarnos con distintos graduados, ¿no es cierto? Y ahí, bueno, comenzó la idea de hacer una maestría destinada a la integración latinoamericana, de alguna manera, ¿no es cierto? Piensen ustedes que en el 85 es el Acta de Iguazú, que fue el antecedente
más cercano al Mercosur, que el Mercosur es del 90, el Alto Iguazú es del 85, y entonces hicimos un proyecto en el cual convocamos a todos los egresados ilustres de Joaquín, porque Joaquín además había tenido siempre un interés por desarrollar experiencias de posgrado, ¿no? De cursos de actualización con sus alumnos, espacios en los que convocaban a otros docentes, etcétera, ¿no es cierto? Entonces ahí participaron Aida Barbayelata, que tenía un peso muy grande en el campo del latín, Leonor Frumento, Mabel Manacorda Rossetti, María Hortensia Lacó, no sé si dije Leonor Frumento, Enrique Pesoni, Nicolás Bratosevich, Susana Rodríguez, es decir, muchos que se acercaron realmente a esa convocatoria. Entonces, entre todos pensamos ese proyecto de maestría, que iba a ser la primera maestría en Ciencias del Lenguaje del país, en un instituto del profesorado. Bueno, y esa maestría tenía, por un lado, 2 años obligatorios de lengua portuguesa y cultura brasileña. Es decir, que era la única materia que cubría los 2 años de cursado de toda la maestría y que obligaba a los estudiantes, que eran todos docentes, a ubicarse en la posición de aprendiz de otra lengua, por un lado. Y por otro lado, no solo el conocimiento del portugués, de la cultura brasileña, sino también lo que nos interesaba era que se difundieran ahí estudios sobre las ciencias del lenguaje, distintos aspectos hechos en Brasil. Entonces las lecturas estaban también ligadas a la lectura de una bibliografía que a todos los que estuvieron ahí les sirvió muchísimo, ¿no es cierto? Y yo acá señalo algo que siempre pensé y que lo propuse en muchos lugares pero que no funcionó, que es que en los institutos de formación de docentes se enseñe durante todos los años de la cursada una lengua extranjera, ¿no es cierto? Incluso en la formación de maestros, para que puedan de alguna manera establecer contactos, relaciones, abrirse, ¿no es cierto? Bueno, nosotros lo pudimos hacer ahí. Y también pusimos algunos seminarios, cuando teníamos los docentes, en lengua extranjera. Por ejemplo, el seminario de lengua inglesa, de literatura inglesa, estaba dado en inglés. Y ahí se hacía el ensayo del diálogo bilingüe. Es decir, que el estudiante hablaba en castellano y el profesor le contestaba en inglés, ¿no es cierto? Que se iba haciendo. O en francés, análisis de discursos se daba en francés, se daba haciendo. Bueno, y ahí entonces pusimos, los alumnos podían optar era una maestría cara, porque podían optar por una serie de seminarios donde estaban, bueno, todos los temas de ese momento, los temas más importantes en ese momento, y que consideramos que eran centrales para un docente, porque había que pensar que los docentes de los profesorados no tenían espacios de formación cuaternario, sino que terminada su carrera iban a ser docentes y necesitaban un espacio de formación, que fuera esta maestría. Bueno, y los docentes que dieron los cursos, bueno, eran todos excelentes. Teníamos a Francisco Javier, por ejemplo, en teatro, porque también habíamos pensado en la importancia de un módulo que tuviera talleres para que también el docente estuviera ubicado en la situación de alguien que recibe la enseñanza en un taller, en esa dinámica pedagógica peculiar, ¿no es cierto? Entonces ahí le tuvimos a Maite Alvarado, después a Gloria Pampillo, a Francisco Javier, como les decía, en la parte de teatro, bueno, teníamos cine y video, bueno, distintos talleres, incluso Laclete hacía el taller de preparación de material didáctico para la enseñanza de lenguas extranjeras, es decir, sobre todo el español lengua extranjera. Bueno, había distintos talleres. Y lo que habíamos pensado como cierres, es decir, como trabajos finales, unos eran para la enseñanza del castellano como lengua materna, otra la enseñanza del castellano como lengua segunda y extranjera, porque pensábamos que si los acuerdos de Argentina y Brasil se intensificaban, se iba a necesitar profesores, ¿no es cierto? Se iba a necesitar profesores para que vayan a Brasil. Y después algo que nos interesaba, que era lo que se llamaba en ese momento la animación sociocultural. Es decir, que los profesores egresados de la maestría fueran capaces de organizar actividades en sociedades de fomento, bibliotecas populares, clubes, en los turnos vespertinos de las escuelas, en todos lados, para abrirse a la comunidad. ¿No es cierto? Un poco esa era la idea, ¿eh? Nosotros tuvimos incluso un egresado, que es Adrián Fanjul, que fue egresado de la maestría, él, bueno, hizo toda su carrera en Brasil, ¿no? Hizo toda su carrera en Brasil y bueno, ahora todavía está siendo, es joven todavía, ¿no es cierto? Está completando, no sé si lo tuviste, vino como docente varias veces a la maestría y es un egresado nuestro.
Bueno, entonces ese era ese proyecto, un proyecto bastante importante en el momento. Incluso nosotros, en ese momento, Cafiero era gobernador de la provincia de Buenos Aires, y la provincia de Buenos Aires tenía un sistema que asignaba becas a los docentes que hacían estudios, ¿no es cierto? Entonces nos asignó 10 becas, es decir, así que hubo una movilización bastante grande. Claro. Entonces fue una experiencia para nosotros y para mí también muy importante, muy importante. Bueno, y lo que considero que es la tercera gran experiencia es la de los talleres de lectura y escritura. Porque llegó un momento en que nosotros en la cátedra trabajábamos siempre con lectura crítica, ¿no es cierto? Pero nos dábamos cuenta de que había dificultades de los estudiantes para su desempeño como estudiantes universitarios y que se necesitaba un espacio dedicado a la lectura y la escritura que les sirviera para desempeñarse en la universidad y también para defender su derecho a la palabra en la universidad y fuera de ella cuando fueran egresados. Es decir, que no tenía esa mirada restrictiva de vamos a enseñar la lectura y la escritura en las disciplinas, porque además nosotros recibíamos de distintas disciplinas, sino dar los elementos generales que le permitieran también interpretar los avances tecnológicos, por ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, si realmente las tecnologías de la palabra cambiaban con tanta rapidez que lo que necesitaban eran bases sobre lo que es el texto escrito, ¿no es cierto? Bueno, y entonces ahí fuimos creando los talleres ligados a la cátedra y los fuimos ampliando a medida que conseguíamos aulas en la sede, lo que fue también épico, porque como era una cosa que habíamos creado nosotros, las aulas no estaban destinadas, entonces teníamos que buscar en cada sede las aulas, que era toda una tarea. Además porque queríamos que los talleres tuvieran un número menor de estudiantes, que tuvieran 25, 30 estudiantes, pues las comisiones eran realmente inmensas. Bueno, y en relación entonces con esos talleres hicimos muchas investigaciones que tomaban los aspectos discursivos y que nos permitían a nosotros hacer intervenciones puntuales en los talleres, a partir de las investigaciones que íbamos haciendo, ¿no? Y bueno, ahí investigamos muchísimas problemáticas, ¿no? Con todo el equipo. Y eso hizo que cuando la UNESCO hace una convocatoria a las universidades para crear la Cátedra UNESCO en Lectura y Escritura, nosotros nos presentemos y pudiéramos en Cali fundar la Cátedra de Lectura y Escritura, que todavía se mantiene como una red latinoamericana, ¿no? Como una red latinoamericana en el área, porque teníamos como base muchísima investigación, ¿no es cierto? Y también muchísimas publicaciones donde había actividades muy detenidamente pautadas, enmarcadas teóricamente, ¿no es cierto?, donde se veían las problemáticas, que podemos decir, universitarias, como cómo se hace una exposición oral, o cómo es un parcial, o qué sé yo, pero también secuencias, que es una analogía, que es una definición, por ejemplo, qué es ejemplificar, ese tipo, y problemas más amplios, cuáles son las representaciones sociales, por ejemplo, la lectura y la escritura, históricamente, bueno, distintos temas. Y que después algunos cristalizaron en libros. Claro. De ahí se cristalizaron en libros, no como los cuadernillos, que siguieron con su formato cuadernillo y con sus cambios, ¿no? Sí. Entonces, ahí hay también una reflexión glotopolítica, ¿no? Y porque seguro. No, y siempre pensábamos en eso, claro, siempre pensamos en eso. Es decir, cómo hacemos que los alumnos desarrollen una mirada crítica sobre el lenguaje y sobre sus propias producciones, ¿no es cierto? Y rechazábamos todas esa serie de normativas, es que nos sirven demasiado, es decir, que los chicos la podían conocer, pero lo importante es cómo se daban cuenta de que el lenguaje era una herramienta semiótica fundamental del pensar y que esa herramienta tenía que ser adecuada para el pensamiento universitario, ¿no es cierto? Que fueran pensando eso, no claro, que tengo que escribir de esta manera, con tal normativa, no, sino esa otra mirada que para nosotros la seguimos manteniendo. Nosotros la seguimos manteniendo en nuestros seminarios de tesis, en los talleres de escritura de tesis, que han sido de alguna manera los que siguieron a todo eso. Es decir, pudimos encarar muy tempranamente todo lo que es taller de seminario de tesis y taller de tesis, ¿no? De escritura de tesis, gracias a esta tradición que venía de ahí. Claro. Bueno, y entonces fundamos la Cátedra UNESCO y después en el 99 abrimos la carrera de especialización en procesos de lectura y escritura. Y bueno, ahí
que la insertamos en la maestría de análisis del discurso. Es decir, que tiene una serie de materias comunes, porque lo discursivo para nosotros era fundamental, lo interactivo y lo discursivo era fundamental para la cátedra UNESCO, para nuestras concepciones, para todo, ¿no es cierto?